Cuando mi hermana se fue de casa, algo se acostó en su cama y nunca supe qué era. Esto pasó hace 6 meses. Tenía 24 años y estaba viviendo con ella en nuestra casa familiar. La primera noche, me sentí rara. La ausencia de mi hermana se sentía en cada rincón. Las sombras parecían más largas, y los ruidos que antes pasaban desapercibidos ahora resonaban en las paredes. Esa noche, después de cerrar las puertas, escuché un pequeño crujido proveniente de su habitación. Me reí nerviosamente, recordando que el armario estaba cerrado. Es solo el viento, pensé, mientras un escalofrío me recorría la espalda. Fui a la cocina, preparé una taza de té y traté de calmarme. Los días pasaron, y la sensación de vacío se volvió más intensa. Cada vez que pasaba por la puerta de la habitación de mi hermana, sentía que algo no estaba bien. Al principio, solo eran susurros suaves, que parecían recordarme momentos de nuestra infancia. A veces podía jurar que escuchaba su risa. Pero esto se tornó inquietante, y toda la calma desapareció. Una noche, me desperté por un ruido sutil. Era como si algo se moviera en la habitación de mi hermana. Me levanté y fui hacia la puerta. El pomo estaba frío. Al abrirla, encontré la cama perfectamente hecha, con las sábanas pulcras, como si alguien estuviera allí justo antes. No puede ser verdad, murmuré para mí misma. Volví a mi cama, tratando de pensar que era solo un sueño. Con cada noche que pasaba, la necesidad de enfrentar lo que estaba ocurriendo crecía. Una noche, decidí entrar en la habitación de mi hermana. Encendí la luz y miré alrededor. Mi respiración se aceleró. De repente, escuché un ruido fuerte, como si alguien se moviera debajo de las sábanas. «¿Quién está ahí?», grité, pero solo el silencio me respondió. Me di la vuelta para salir, pero al cruzar la puerta, sentí algo detrás de mí. Me congelé. La puerta se cerró de golpe. El suelo crujió y una sensación de terror me invadió. Sabía que no estaba sola. Entonces pregunté en voz baja, «¿Por qué estás aquí?». No obtuve respuesta, pero sentí que había más que solo mis recuerdos en aquella habitación. Era un vacío que se llenaba con algo oscuro que no podía comprender. Los días pasaron, y mi mente se llenó de dudas. Mi corazón latía rápido cada vez que estaba cerca de esa habitación. Sin embargo, no podía evitarla. Sentía una conexión extraña, como si algo me llamara. El miedo y la curiosidad se entrelazaban en mi pecho. Pero jamás supe qué era lo que realmente se había acostado en la cama de mi hermana. Esa pregunta permaneció, y con cada noche que pasaba sin respuestas, el terror se hacía más presente. Capítulo 2. Aquella noche, decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Me armé de valor, y me planté frente a la puerta de la habitación de mi hermana. La luz del pasillo iluminaba solo un poco el umbral, pero se sentía como un abismo. Mientras miraba, me acordé de un viejo álbum de fotos que habíamos dejado en la cama. Tal vez, esas imágenes podrían ofrecerme un atisbo de claridad, o al menos distraerme de la creciente incomodidad. Entré con el corazón a 1000 por hora, pero la habitación estaba en silencio. La cama aún lucía impecable, como si fuera una trampa eterna de normalidad. Con pasos lentos, me acerqué a la cama, y levanté una esquina de la sábana. El álbum estaba ahí, como lo había dejado. Decidí sentarme en el borde de la cama, aunque cada fibra de mi ser gritaba que debería marcharme. Abrí el álbum, y las primeras imágenes parecieron sonreírme. Fotos de momentos felices, vacaciones de verano, sonrisas inconfundibles. Pero a medida que pasaba las páginas, noté algo extraño en una de las fotos. En la esquina de una imagen antigua, donde estábamos mi hermana y yo en el parque, había algo que no recordaba. Una sombra oscura, difusa, como si algo se hubiera colado en el momento. Mis ojos se agrandaron. Mi mano temblaba mientras pasaba las páginas hacia atrás, buscando otras fotos. Algo similar aparecía en más de una,
Cada vez que encajaba en el recuerdo de un momento, había esa sombra. Un nudo se formó en mi garganta. Era un rastro de algo que no quería admitir, algo que era omnipresente pero que no podía discernir. De repente, el sonido de algo cayendo me sacó de mis pensamientos. Me volví rápidamente y vi que un marco de foto, que estaba en la mesita de noche, se había deslizado al suelo. Me acerqué para recogerlo, pero cuando lo miré, se me heló la sangre. La foto que estaba dentro mostraba a mi hermana y a mí, pero había una figura oscura detrás de nosotros. No estaba segura si era solo un efecto de la luz o algo más. La figura parecía más definida esta vez, y una sensación helada recorrió mi columna. Decidí que debía deshacerme de esa imagen. No podía soportar pensar que esa cosa estaba a mi alrededor. Pero justo cuando estaba a punto de soltar la foto, escuché un susurro. Era tenue, como una brisa, pero claramente pronunciaba mi nombre. ¿Por qué no me buscaste? Me giré. La habitación estaba vacía. El aire se sentía pesado y frío, y de repente, comprendí que la pregunta no solo resonaba en mis oídos, sino también en mi corazón. Alameda de preguntas, sin respuesta. ¿Qué se llevó a mi hermana? Musité sin esperar respuesta. De pronto, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. El silencio fue ensordecedor. Me paré, sintiendo el sudor frío en mi frente. Luego, un ruido proveniente del armario me detuvo en seco. Algo estaba ahí. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero había una parte de mí que ansiaba descubrir qué era. Sin pensarlo, me acerqué lentamente al armario. La perilla estaba fría al tacto, y cuando la abrí, el aire se apretó a mi alrededor. Lo que vi allí me dejó sin aliento. Ahí fue cuando lo vi. Capítulo 3. Lo que vi en el armario me paralizó. Una figura pequeña, tal vez de la altura de una muñeca, estaba en el rincón. Sus ojos oscuros brillaban en la penumbra, y su piel era pálida, casi translúcida. No era mi hermana, pero había algo inquietantemente familiar en su mirada. Sentí como el aire se me escapaba, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo respirar. ¿Quién eres?, logré articular, aunque ni siquiera estaba segura de que era capaz de entender la respuesta. La figura no se movió. Se mantuvo en su lugar, como si también intentara procesar lo que estaba sucediendo. Busqué en mi mente algún recuerdo que encajara con ella. Siempre había sido la hermana mayor. Era mi trabajo cuidar de ella. Pero esta cosa no era un recuerdo. No era un reflejo de mi hermana. De repente la figura sonrió. Fue una sonrisa amplia, pero vacía. «Soy ella», dijo con una voz que resonó dentro de mi cabeza. «Soy todo lo que quedó». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No podía ser mi hermana. No aquí, no en esta forma. A medida que las palabras se deslizaban en mi mente, también llegaron un torrente de imágenes confusas. Momentos de mi infancia, risas y juegos, pero todo se mezclaba con sombras, las mismas que había visto en las fotografías. «¿Dónde está?», pregunté sintiendo el miedo en mi voz. «¿Dónde está mi hermana?». La figura se acercó un poco más, y el aire se volvió más frío. «Ella no puede volver. Lo que llegó tras ella, se la llevó. Ahora soy lo que queda de ella». El terror me abruma. Las palabras resonaron en mis oídos mientras me daba cuenta de que la habitación, en la que una vez nos habíamos sentido a salvo, se convertía en una prisión. Sentí que me asfixiaba el deseo de escapar, pero al mismo tiempo no podía despegar mi mirada de esa criatura. «¿Qué quieres de mí?», grité, la rabia burbujeando en mi interior. La figura titubeó, su sonrisa se desvaneció. «Nada, solo quiero que recuerdes». Antes de que pudiera reaccionar, dio un paso adelante y la oscuridad se abalanzó sobre mí. Era una sensación de ser devorada por la niebla. Un grito se ahogó en mi garganta. En un instante, el armario se llenó de sombras y comenzaba a girar. No podía pensar, solo quería salir. Sin saber cómo, retrocedí, golpeando el borde de la cama con la espalda.
La figura se desdibujó y desapareció, pero su presencia aún pesaba en el aire. El armario seguía abierto como una boca ansiosa, mientras el sudor se deslizaba por mi frente y mis manos temblaban. ¿Qué fue eso?, susurré para mí. Necesitaba respuestas, pero ¿a qué costo? La habitación ya no era un refugio. Comenzaba a sentir que estaba atrapada en un ciclo oscuro. Decidí que debía salir de allí. Me levanté rápidamente, y la puerta se abrió de par en par. Miré atrás una última vez, pero el armario ahora estaba vacío, como si nunca hubiera contenido aquella figura horrenda. Sin embargo, la inquietud persistía. Apresuré mis pasos hacia la salida, pero justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, escuché un susurro helado. «No me olvides». El sonido me congeló en el lugar. Miré con miedo esperando que la figura volviera, pero solo había silencio. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta principal, cada fibra de mi ser clamando por la salida. Una vez en el pasillo, me prometí que no volvería a ignorar lo que estaba sucediendo. Había algo oscuro en torno a mi hermana, y a mí me quedaba por descubrirlo. Pero justo cuando estaba a punto de bajar las escaleras, escuché un golpe en la habitación, como si alguien estuviera tocando la puerta del armario de nuevo, y cada rasguño parecía un aviso. Algo más había despertado. Capítulo 4. El eco del golpe resonó en mis oídos, haciéndome retroceder un paso. Anticipé que algo, o alguien emergiera del armario, pero en su lugar, un denso silencio invadió el pasillo. Los temores me nublaban los pensamientos. No podía quedarme allí. Con cada segundo que pasaba, la ansiedad crecía. Con un último vistazo a la puerta del armario, me lancé escaleras abajo. El suelo de madera crujía bajo mis pies, como si la casa misma estuviera advirtiéndome. Cada paso aún me parecía pesado, como si un peso invisible intentara sujetarme en su lugar. ¿Qué había encontrado mi hermana? ¿Y por qué había regresado esa extraña figura en su lugar? Las preguntas me asaltaban, dejándome sin aliento. Al llegar a la planta baja, el aroma del café recién hecho me dio un breve consuelo. Pero sabía que no podía permitir que la normalidad de mi hogar me engañara. La pequeña voz en mi cabeza repetía aquel susurro. «No me olvides». Tenía que hacer algo. No podía dejar que el miedo se interpusiera en mis acciones. Ese día decidí que debía hablar con la única persona que podía ayudarme. Llamé a mi amiga Clara, quien siempre había tenido un interés particular por lo extraño y lo inexplicable. Nos conocimos desde pequeñas, y sus historias sobre lo sobrenatural siempre me habían fascinado, aunque en ese momento me parecían más aterradoras que intrigantes. «Clara, ¿puedes venir a mi casa? Necesito hablar contigo», le dije, tratando de mantener la voz firme. Ella aceptó de inmediato, tal vez sintiendo la urgencia en mi tono. Mientras esperaba su llegada, cada ruido se volvía amplificado, incluso el leve zumbido del refrigerador que alguna vez creí despreciar. La casa, que solía ser un refugio, se sentía ahora como un laberinto lleno de ecos del pasado. La idea de que algo pudiera haber tomado el lugar de mi hermana me acechaba como una sombra. Finalmente, el timbre sonó, y el alivio inundó mi pecho. Al abrir la puerta, Clara tenía el rostro marcado por la preocupación, pero aún así sonrió en un intento de consolarme. «¿Qué pasa? Te veo nerviosa». «No sé por dónde empezar», respondí, llevándola al salón. «Es sobre mi hermana. Creo que algo la ha dejado atrás». Le conté lo que había visto en el armario, la figura que se decía ser todo lo que quedó. Al principio, Clara se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. Luego, con los ojos muy abiertos, tomó un suspiro profundo. Tal vez sea un reflejo de su dolor. A veces cuando alguien se va, algo oscuro puede intentar llenar ese vacío, sugirió. Su reacción me dio un escalofrío. «¿Y qué hacemos?», pregunté, sintiendo la presión del miedo subiendo de nuevo. «Busca respuestas. Tal vez deberíamos hablar con la anciana del vecindario. Ella siempre ha tenido conocimiento sobre estas cosas».
Dicen que tiene un don para conectar con lo que está más allá, explicó Clara. No tenía otra opción. Después de todo lo que había ido sucediendo, esa anciana podría ser la clave para entender lo que había tomado a mi hermana, o al menos, lo que había dejado de ella. El reloj en la pared marcaba las horas, y el tiempo se sentía como un enemigo que se escabulle. Así que, juntas, decidimos que iríamos a buscarla. Mientras me preparaba, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La sensación de que algo más estaba al acecho, algo que no podía ignorar. Cuando miré hacia el pasillo, el armario entreabierto pareció llamarme de nuevo. Debemos irnos, le dije a Clara, sintiendo que el tiempo se nos escapaba. Tenía la fuerte convicción de que cada segundo contaba. Sin embargo, antes de cruzar la puerta, me detuve un momento. Clara, ¿y si el armario? La pregunta quedó en el aire, y el resplandor de la tarde pareció oscurecerse un poco. Sentía que podría ser más de lo que pareciera, más de lo que pudiera imaginar. Me di la vuelta rápidamente, y salimos, con la sensación de que las sombras tras de nosotros estaban más vivas de lo que creíamos. Sin embargo, no sabía que el viaje apenas comenzaba, y que lo peor aún estaba por llegar. Capítulo 5. El camino hacia la casa de la anciana se sentía más largo de lo que recordaba. Cada paso resonaba en mi mente con un eco de incertidumbre. Clara caminaba a mi lado, y aunque intenté mantener la conversación ligera, la tensión era palpable. ¿Crees que realmente pueda ayudarnos?, le pregunté, rompiendo el silencio que se había instaurado. Si alguien puede, es ella, respondió Clara. Su voz sonó fuerte, pero su mirada traía un destello de duda. No éramos las únicas que sentíamos el peso de lo desconocido. Las sombras parecían agruparse a nuestro alrededor, y las hojas de los árboles crujían como si estuvieran hablando entre sí. Al llegar a la puerta de la casa de la anciana, noté que estaba casi cubierta de hiedra, como si la naturaleza intentara abrazarla con fuerza. El timbre sonó, y un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo en esa casa que me hizo sentir pequeña, vulnerante. Pocos momentos después, una mujer mayor abrió la puerta. Tenía el cabello gris desordenado, y sus ojos parecían brillar con un conocimiento que desbordaba. «Hola, chicas. ¿Qué las trae por aquí?», dijo, con una voz que sonaba como si estuviera en sintonía con el tiempo mismo. «Señora Álvarez, necesitamos su ayuda», comencé a explicar, y de inmediato sentí una extraña conexión con ella. Era como si supiera exactamente qué había en mi corazón, como si lo pudiera oír en cada palabra que pronunciaba. ¿Algo oscuro?, preguntó, interrumpiéndome cuando le mencioné la figura en el armario. Su tono era serio. A veces los que se van dejan atrás más que solo recuerdos. Lo que queda puede ser peligroso. El pánico se apoderó de mí. «¿Qué debemos hacer?», imploré. Clara me miró, su propio miedo reflejado en sus ojos. «Debemos acudir a las habitaciones de tu hermana, a fondo. Lo que busquen probablemente se revela allí», dijo la anciana. «Las respuestas están donde el dolor se siente más fuerte». Atrasé unos pasos, sintiendo que el aire se volvía más pesado. «¿En su habitación?», murmuré. La idea de regresar a ese lugar donde todo había comenzado me helaba el corazón. «Sí». La señora Álvarez hizo un gesto hacia la casa. «Pero tengan cuidado. No todo lo que queda es visible a simple vista. Estén preparadas para lo que puedan encontrar». A pesar de mi miedo, sabía que debía hacerlo. Miré a Clara, quien asintió con determinación. «Vamos», le dije, tratando de sonar más fuerte de lo que realmente me sentía. Regresamos a mi casa, y mi corazón latía con fuerza mientras subíamos las escaleras. Cuando llegamos a la habitación de mi hermana, me detuve frente a la puerta. La luz apenas iluminaba el espacio, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Todo lo que había pasado me empujó a abrir la puerta. Al entrar, un hedor a humedad me envolvió. Las cosas estaban en su lugar, pero algo se sentía diferente. En la esquina, la cama estaba deshecha, y me pareció como si mi hermana
Hubiera salido corriendo dejándolo todo atrás. Sin embargo, eso no era lo más desconcertante. En el centro de la habitación, algo brillaba débilmente. Me acerqué, y ahí fue cuando lo vi. Una pequeña caja negra y polvorienta cubierta de símbolos que no reconocía. La sensación de que había algo grande era inminente. «Clara, mira esto», murmuré, apenas capaz de hablar. Pero antes de que Clara pudiera acercarse, una corriente de aire frío recorrió la habitación, y la puerta se cerró de golpe. En ese momento supe que ya no estábamos solas. «¿Quién está ahí?», grité, girándome hacia la puerta. Pero lo único que respondía era el silencio, y un escalofrío que avanzaba desde la espalda hasta mis brazos. Preparada, sentí que la oscuridad comenzaba a responder. Capítulo 6. La atmósfera se tornó densa, como si la habitación estuviera tragándose el aire mismo. «Clara». Apenas pude articular. La caja negra parecía latir con una energía propia, y me sentía azorada. No era solo un objeto, era un portal a algo que no entendía. «Es solo el viento», intentó tranquilizarme Clara aunque su voz temblaba. Pero no era el viento. Había un peso en el ambiente, algo que susurraba en la penumbra. «Necesitamos abrirla», dije, más convencida de lo que sentía en mi interior. Sin embargo, la idea me llenaba de terror. A pesar de todo, un impulso me empujaba hacia la caja. Clara, cautelosa, retrocedió un paso. ¿Y si hay algo dentro que no debería estar aquí? «No tenemos otra opción», respondí, consciente de que la anciana nos había advertido. Las respuestas están donde el dolor se siente más fuerte. Podía sentir el sudor en mis manos mientras me acercaba. La caja tenía un brillo extraño, como una maldición que llamaba mi atención. Mientras me decidía, la luz del cuarto disminuyó aún más. La caja empezaba a vibrar, y los símbolos sobre su superficie parecían moverse, como si se estuvieran reconfigurando. Luego, un eco profundo resonó en la habitación, y sentí como el suelo temblaba bajo mis pies. «Por favor, no la toques», gritó Clara, pero ya era demasiado tarde. Extendí mi mano, mi pulso acelerado resonando en mis oídos. Al tocar la superficie fría, un rayo de energía recorrió mi cuerpo. La habitación estalló en luz, y antes de que pudiera reaccionar, la caja se abrió. Me cayó encima una ráfaga de visiones, imágenes de mi hermana, momentos de risa y alegría, pero también sombras de dolor que nunca había visto antes. El rostro de ella se distorsionó en mi mente mientras gritos ahogados llenaban el aire. «No, sáquenme de aquí. Detente». Clara gritó, pero la luz me mantenía atrapada, y una fuerza invisible me obligaba a seguir mirando. De repente, la visión se interrumpió, y en su lugar apareció una figura familiar, pero perturbadora. Era mi hermana, su mirada profunda y cargada de tristeza. «Ayúdame», suplicó, antes de que la imagen se desvaneciera lentamente. Pero no estaba sola. Detrás de ella, sombras se agrandaban, figuras borrosas esperando el momento adecuado. «¿Qué está pasando?», musité, sintiendo la fuerza que me mantenía atrapada ceder lentamente. Clara, temblorosa, dio un paso hacia mí, pero las sombras se movían más rápido, extendiéndose por la habitación como un velo oscuro. «¡Sal!», gritó Clara de repente, y con un impulso me forcé a retroceder. El brillo de la caja se desvaneció al instante, y los ecos en el aire se disiparon. La puerta se abrió de golpe, liberando el encierro de la habitación. Ambas dimos un salto hacia atrás cuando la sombra emergió, formando una figura corpórea que parecía tener vida propia. Era como una mezcla de la figura en el armario y la imagen de mi hermana. Podía ver sus ojos, vacíos y llenos de un dolor profundo. «¿Quién eres?», pregunté, el miedo desbordando en mis palabras. La figura avanzó, y un susurro helado se deslizó a través del espacio, como si en lugar de responder quisiera atraparnos. «No. No puede ser. Restos de un pasado olvidado».
Clara balbuceó. Fue entonces cuando comprendí, con un terror helado surcando mi cuerpo. La figura no era solo un recuerdo. Era lo que quedó de mi hermana cuando se fue de casa. ¿Era esto de lo que había hablado la señora Álvarez? Las respuestas podrían ser más peligrosas de lo que imaginábamos. Con cada paso que daba la sombra, el misterio se tornaba más oscuro. Y sabía que si no hacíamos algo pronto, aquello que quedó de mi hermana podría arrastrarnos a todas. Debemos hacer que se detenga, le dije a Clara, y aunque sentía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, no tenía opción. Pero ¿cómo luchar contra algo que no podíamos ver del todo? Capítulo 7. La figura avanzó lentamente como si no tuviera prisa. Su presencia oscura parecía absorber la luz de la habitación, y el aire helado me golpeó de inmediato. Clara y yo intercambiamos miradas llenas de desesperación. Cada segundo que pasábamos ahí, se sentía como un reloj que marcaba los latidos del miedo. ¿Qué hacemos?, preguntó Clara, su voz quebrándose mientras retrocedía un paso. Casi podía sentir su pánico dispararse, y yo misma luchaba por mantener la calma. No podemos dejar que se acerque más. La sombra se detuvo un instante como si estuviera escuchando. La tensión en el aire era palpable. Entonces, dio un paso más hacia nosotras, y su forma cambió. Vi destellos de lo que había sido mi hermana, la niña que jugaba en el jardín y que reía sin preocupaciones. Pero, al mismo tiempo, su rostro se distorsionó, mostrando un sufrimiento que nunca había imaginado. «¡Aléjate!», grité, aunque no pude evitar que mi voz temblara. El recuerdo de mi hermana me partía el corazón, y la figura parecía alimentarse de esa angustia. Debía haber un modo de llegar a lo que quedó de ella, pero ¿cómo sería posible con un monstruo acechando? Busqué en mi mente algún consejo de la señora Álvarez, cualquier cosa que me ayudara. Las respuestas están donde el dolor se siente más fuerte, repetí. ¿Podría ser que para ayudar a mi hermana tuviera que enfrentar más de esta oscuridad? Con todo el coraje que pude reunir, avancé un paso hacia la figura. «¡Escúchame!», grité. Ella se detuvo, y por un breve momento, la tormenta en sus ojos pareció calmarse. «Eres mi hermana. Tienes que escucharme». Las sombras que la rodeaban vibraron, casi como si estuvieran tratando de cubrirla nuevamente. Por un instante, creí que podría llegar a ella. «No estás sola. Estoy aquí para ayudarte», continué, deseando que mis palabras pudieran atravesar esa oscuridad. Pero la figura se retorció de manera extraña. Un ruido chirriante llenó la habitación, como el lamento de alguien atrapado. «No me dejes», suplicó en un susurro que apenas logré oír. Fue como una llamada desgarradora de otro mundo. Clara, que se había mantenido en silencio, finalmente habló. «Es posible. Tal vez no puedas pelear contra ella, pero podrías intentar recordar lo bueno», sugirió. «¿Qué hizo que su memoria fuera tan especial para ti? Lanzaste una vez una piedra al agua, ¿verdad?». La idea me tomó por sorpresa. Recordé aquel verano dorado en el río, donde cada rayo de sol se reflejaba en el agua y cómo, al lanzar piedras, hacíamos competencias para ver quién hacía más olas. «Sí, quiero recordarte así, como cuando lanzábamos piedras al río», grité a la sombra, sintiendo que cada recuerdo lo traía a la superficie. La sombra se estremeció, su forma comenzó a desvanecerse. De repente, un grito desgarrador salió de ella, algo entre un lamento y un llamado. Clara dio un paso atrás alarmada. «Espera, Laura, no sabes lo que podría pasar». «Déjamelo intentar», respondí, un nuevo impulso de valentía fluyendo a través de mí. Volví a recordar más momentos felices, riendo, bailando y abrazándonos. Pero cada recuerdo que traía a la vida parecía hacer que se retorciera aún más. La habitación osciló. Las sombras la rodeaban nuevamente, alzándose como olas implacables. «¡No!», grité, mi determinación tomando el control. «No volverás al olvido». Fue entonces cuando vi algo en el fondo de sus ojos.
un destello de reconocimiento seguido de un profundo vacío. La figura vaciló, y la luz del recuerdo comenzó a brillar, empujando la oscuridad hacia afuera. Pero antes de que pudiera celebrar, una sombra más grande apareció detrás de ella. Absorbió la luz del recuerdo y la habitación se estremeció violentamente. Era una presencia que nunca había sentido, algo más fuerte y ominoso, una amenaza nueva que estaba aliada con la oscuridad. ¿Qué es eso?, murmuré mirando a Clara, el terror pintado en mis ojos. No tengo idea, respondió, su voz llena de pánico. Pero cuando miré de vuelta a la sombra de mi hermana, vi que su forma se desvanecía de nuevo, llevándose consigo las últimas llamas de esperanza. Mi mente estaba atrapada. ¿Podría haber hecho un terrible error al intentar enfrentarlo todo de frente? La nueva amenaza era mayor que cualquier sombra, y comprendí que el verdadero horror quizás había empezado solo ahora. Capítulo 8. Sentí que el aire me faltaba mientras la sombra monstruosa se acercaba. Era más baja que la figura de mi hermana, pero abarcaba el espacio como un mar oscuro, lleno de olas que amenazaban con ahogarme. Era como si cada escalofrío que me recorría la piel fuera una advertencia de que no estaba preparada para enfrentar esto. «¡Laura, corre!», gritó Clara, pero las palabras apenas salieron de su boca. Mi mente apenas procesaba lo que sucedía. Aunque quería moverme, estaba paralizada por el terror. Quería salvar a mi hermana, pero la sombra más grande se lo estaba llevando todo. «¿Qué quieres?», logré balbucear, temblando mientras mantenía la mirada fija en la forma oscura que se alzaba frente a mí. ¿Era un enemigo? ¿Una representación de todo lo que había perdido? Solo sabía que debía descubrirlo. La sombra se detuvo, como si ponderara mi pregunta. Entonces, de repente, una risa gélida llenó la habitación, retumbó en las paredes y retumbó en mi pecho. No era una risa de alegría, sino una burla directa, un eco de todos mis miedos y anhelos. «¿Quieres salvarla?», susurró la voz profunda, reverberando en cada rincón como un eco de la desesperación. «¿Y si no queda nada para salvar?». «Cállate», grité, aunque ya sabía que esa voz estaba penetrando en mis pensamientos. Recordaba cómo mi hermana se había ido, cómo su luz se había apagado. Pero escuchar que eso podría ser cierto me llenaba de pánico. «¿Qué sabes tú de la oscuridad?», continuó la sombra, acercándose un poco más. «Tu hermana se ha ido. No hay regreso». Su forma se agitaba y crecía, dificultando que pudiera pensar con claridad. «No, no creo eso. Yo sé que hay bondad en ella», respondí, aferrándome a cada palabra con desesperación. Recordaba su risa, sus juegos, y eso me llenó de una pequeña brasa de esperanza. «¿Qué pasaría si te dijera que te queda una oportunidad, una elección?», dijo la sombra, como un depredador que juega con su presa. Mis pensamientos se entrelazaron con la confusión. «Podrías unirte a mí, tienes mucho potencial. La oscuridad puede ofrecerte poder, amor, y todo lo que perdiste». «No puedo hacer eso. No sería mi hermana. La perdería para siempre», respondí, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. Cada palabra parecía costar un gran esfuerzo. El miedo era como un ladrón que intentaba robarme la voz. «No importa. Todo lo que tienes es tu temor». Con un movimiento inesperado, la sombra extendió una mano hacia mí. Miedo me invadió, pero en ese instante, comprendí que no podía dejar que su manipulación me afectara. Si quería salvar a mi hermana, debía resistir. «No», grité con todas mis fuerzas, «me niego a ser parte de esto. Estoy aquí para salvarla, no para unirme a ti». En respuesta, la sombra se retorció de rabia. Llenó la habitación con un grito escalofriante que me atravesó. Pero apenas lo escuché, mira hacia Clara, quien me estaba viendo con gran preocupación, quizás también con esperanza. «¿Estás bien?», preguntó acercándose a mí teniendo en cuenta la amenaza. Pero justo en ese momento el espacio entre nosotras se expandió. La sombra envió una onda de energía que nos separó. «¡Clara!», grité.
pero su rostro desapareció en la niebla oscura. La situación se volvía más desesperada a cada segundo. Sentí un vacío crecer dentro de mí. Nunca había estado tan sola. Entonces, en medio del caos, vi algo brillar a través de la oscuridad. Era un pequeño destello, una chispa de luz apenas visible. Era la luz de mi hermana. Sabía que había que alcanzarla antes de que se extinguiera, pero necesitaba fuerzas para atravesar la oscuridad. «Voy a encontrarte», prometí a mi hermana, mientras miraba hacia la luz con determinación. La sombra rugió por encima de mí, y su furia aumentó. Pero yo no podía darme por vencida. Debía luchar. Era un momento de verdad. Aunque la oscuridad me rodeaba, no estaba sola. Necesitaba encontrar a Clara y la forma de hacer que mi hermana volviera. Esa chispa era todo lo que necesitaba. Con cada paso sentí la necesidad de volver a conectarme con lo que realmente importaba. No se trataba solo de enfrentar la sombra, sino de recordar lo que solíamos ser. Y así, mientras la luz parpadeaba más intensamente, supe que este no era el final, pero también comprendí que lo más difícil estaba por venir. Capítulo 9. Di un paso hacia la luz, impulsada por el deseo de encontrar a mi hermana. La oscuridad me cerraba el paso, pero esa chispa seguía brillando, prometiendo esperanza. Mientras avanzaba, sentí la sombra furiosa detrás de mí, como un monstruo que se había despertado, y no quería que pudiera escapar. «¡Ven aquí!», rugió la sombra con un eco que retumbaba como un trueno. El aire se volvió más pesado, y en ese instante comprendí que la sombra no solo era una amenaza, era la representación de todo lo que temía. Y tenía que enfrentarla. Tuve una visión fugaz de Clara. Su expresión preocupada se quedaba grabada en mi mente. «No te rindas», susurró su voz en un rincón de mi ser, como un cálido recordatorio de que no estaba sola. La luz titilaba más fuerte. Era como si respondiera a mis pensamientos, como si me empujara hacia adelante para encontrar la verdad. Me concentré en ese destello, deseando que mi hermana estuviera al final de ese camino brillante. «No estás sola, Laura. Siempre estoy contigo», parecía decirme la luz. Di un paso más. La sombra se lanzó hacia mí y, en un instante, sentí su presencia helada alrededor de mi cuerpo. La sensación era como 1000 agujas atravesando mi piel. Mis piernas temblaron, pero recordé la esencia de Clara y de todo lo que habíamos pasado juntas. «No tengo miedo», grité, intentando que mi voz resonara incluso contra el terror que me sobrecogía. Y en ese mismo momento, la luz pareció intensificarse aún más. Era un resplandor que me llenó de calidez, como un abrazo que hacía que la oscuridad se retirara, aunque solo un poco. Mantendría mi fe en esta luz. Debía seguir avanzando. De repente la sombra se desvaneció, levemente debilitada por mi determinación. Pero no iba a dejármelo fácil. «Te lo advierto, perderás todo lo que amas. No hay salvación para ti», susurró con la misma voz burlona. «Eso no es verdad», respondí, ahora más segura de lo que podía lograr. «La salvación comienza aquí mismo, y sé que Clara y yo podemos superar cualquier cosa, incluso a ti». Con cada palabra, sentí cómo el peso del miedo se desvanecía ligeramente. La sombra se transformó a su alrededor, adoptando formas distorsionadas. «¿Crees que puedes salvar a tu hermana?». Su risa se mezclaba con el eco oscuro. «La oscuridad consume a aquellos que buscan en vano en la luz». Esa afirmación resonó en mi mente. ¿Estaba yo buscando en vano? Pero en lugar de dejar que esa duda me invadiera, aferré con más fuerza el sueño de mi hermana. La luz continuaba temblando, pero ahora la veía como un camino que debía recorrer. Debía encontrar su esencia, su risa, su vida. Entonces, en medio de la oscuridad, escuché un susurro familiar. «Laura». Era Clara, pero no estaba segura de si era real. «Sigue adelante, no te detengas, confía en tu luz». Aunque su voz era tenue, me dio la fuerza necesaria para seguir. Sabía que debía enfrentar a la sombra. Busqué nuevamente la fuente de la luz,
concentrándome en su resplandor que parecía brillar a través de la negrura. Pero en ese instante, todo se oscureció. La luz se apagó y fui tragada por la oscuridad. Al principio sentí terror, pero luego una idea palpitante cruzó por mi mente. Esto no es el final. Debo hacer algo con este vacío. Una imagen de Clara apareció en mi mente, sonriendo mientras brincaba. ¿Te acuerdas de nuestro juego? Pensé en voz alta. Esa imagen se entrelazaba con mi determinación. No iba a ceder. La oscuridad podría intentar asfixiarme, pero ese vacío en mi interior también podía llenarse de la memoria de mi hermana. Con un rugido feroz me di la vuelta. No me detendré. Voy a encontrar a Clara, exclamé. Y en ese momento, en medio de la niebla, una nueva chispa iluminó mis esperanzas. Pero de repente, la sombra arremetió de nuevo y su grito llenó el espacio, más fuerte que antes. Algo había cambiado, algo peligroso se acercaba. Y, ante mi sorpresa, noté que los ecos de su ataque ahora estaban resonando con un poder inédito. La confrontación estaba lejos de terminar. La amenaza se intensificaba y sabía que debía encontrar a Clara antes de que fuera demasiado tarde. Mi corazón latía con fuerza, pero también con determinación. Esto solo es el comienzo, pensé mientras me preparaba para enfrentar lo que estaba por venir. Capítulo final. Corrí hacia la oscuridad, consciente de que cada paso acercaba la sombra a mi espalda. La sensación de que todo se desmoronaba a mi alrededor se intensificaba, pero el recuerdo de la luz y la risa de mi hermana me daban fuerzas. Estaba decidida a encontrar a Clara, y no iba a dejar que el terror me detuviera. Entonces un estremecimiento me golpeó cuando vi una forma que emergía del fondo de la oscuridad. Clara. Su imagen era tenue al principio, pero poco a poco se volvió más nítida. «¡Laura!», gritó, pero la sombra de la figura que nos había acechado durante tanto tiempo interrumpió su llamada. «¡Aléjate de ella!», exclamé, y en ese instante, un destello de luz volvió a surgir entre nosotros, iluminando el rincón más oscuro de la habitación. Era el poder de nuestros recuerdos, esa memoria compartida que nos unía. La sombra se contorsionó, como si estuviera luchando contra algo invisible. «¡Recuerdos!», grité. «Déjala en paz. Tú no puedes llevarte lo que no es tuyo». Entonces, nos unimos, Clara y yo, en la lucha. Comenzamos a recordar a nuestra hermana, aquellas instantáneas de felicidad. Las risas en el parque, las carreras por el jardín, nuestro ritual de cada noche antes de dormir. Hasta los momentos más pequeños eran ahora nuestra arma. «Ella no se ha ido por completo», añadió Clara con voz firme. «Está aquí con nosotros en nuestro corazón». Y con cada palabra, un rayo de luz comenzó a brotar de nuestros recuerdos, iluminando la habitación, haciendo retroceder la sombra. La sombra pareció tambalearse como si estuviera perdiendo fuerza. «Esto no puede ser», resonó su voz. «Ella es mía». Su forma se convirtió en un torbellino de sombras y gritos, pero la luz se mantenía firme. Ya no tenía poder sobre nosotras. «No es tuya, nunca será tuya», grité con todas mis fuerzas. Y entonces, la luz estalló, tomando la forma de mi hermana, que aparecía sonriente en medio de esa claridad resplandeciente. Su imagen nos rodeó, llenando cada rincón oscuro con su presencia cálida y familiar. La sombra, ahora debilitada, arremetió una vez más, pero la luz fue más fuerte. La figura oscura se retorció, y en su clamor se percibía un profundo pesar. «No, no se van, no se van», sonó como un eco lejano, mientras su forma comenzaba a desvanecerse lentamente. «Adiós», exclamé, mientras la luz arrastraba la sombra hacia el fondo, dispersando el último vestigio de su existencia. La habitación empezó a temblar, y las paredes crujían como si liberaran un peso que habían cargado durante mucho tiempo. En ese momento de liberación, la luz se intensificó, y el espacio se llenó de paz. Cuando todo finalmente se calmó, miré a mi alrededor,
La habitación del que había sido el refugio de mi hermana había sido transformada. Los muebles parecían frescos y renovados, y el ambiente estaba impregnado de un silencio reconfortante. Era como si las sombras hubieran sido expulsadas para siempre. Nos miramos Clara y yo, aliviadas pero todavía temerosas. ¿Lo hemos hecho?, pregunté, esperando algún signo de que la amenaza había terminado. Sí, respondió Clara, pero una sombra de incertidumbre cruzó su rostro. Pero, ¿qué pasa con otras cosas? ¿Qué pasará si vuelve de nuevo? No podemos asegurar que no habrá más sombras, admití, pensando en la vulnerabilidad de la vida. Pero ahora sabemos cómo enfrentarlas, y juntas podemos seguir recordando a mi hermana. Nunca la olvidaremos. Decidimos dejar la habitación de mi hermana como estaba, un lugar de recuerdo y conexión. Era un pequeño santuario para lo que había sido, para todo lo que habíamos perdido y para lo que aún teníamos. Algo en mí se sintió diferente, una oportunidad de construir algo nuevo, un futuro iluminado por esos recuerdos en vez de ser arrastradas por las sombras. Sin embargo, una pregunta seguía atormentándome. ¿Qué había tras la sombra? ¿De dónde había venido? Me pregunté, sintiendo que la comprensión completa de la experiencia aún se me escapaba. Pero al final, algo en mí sabía que quizás no era tan importante. Lo que realmente importaba era que, a pesar de la oscuridad, habíamos encontrado la luz. Mientras caminábamos hacia la salida de la habitación, un último susurro recorrió el aire. No me olvides. Miré hacia atrás, sonriendo. Siempre estaré aquí, le respondí en silencio, y al final, todo estaba bien. Todavía a veces pienso en eso y, aunque la inquietud persiste, la luz ahora siempre está conmigo.